El camino por el Río Grande de la Magdalena por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, diciembre 3 de 2021. Documento del Museo Interactivo Samogaí de la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional. Preámbulo. El río que recorre en medio de las cordilleras central de edad paleozoica y oriental de edad cenozoica, los Andes más septentrionales de América, formó con sus sedimentos terciarios un extenso valle en el que se asentaron culturas prehispánicas y se logra constituir un corredor navegable a través del cual los indígenas, que lo denominaron Yuma, Caracalí o Guacayo, en sus diferentes tramos desarrollaron múltiples actividades sociales y económicas. Siendo el Río Grande de la Magdalena el protagonista del poblamiento de América y la principal ruta del oro y los esclavos durante la colonia, también a partir del siglo XIX se transformará en el eje comercial del desarrollo colombiano. Según Bernardo Vargas Machuca, el capitán y autor del primer manual de contrainsurgencias en América llamado Milicias y Descripción de las Indias, 1599, los españoles tuvieron que aprender de las tecnologías indígenas para sortear los desafíos del Gran Río al navegar el Magdalena. Ver Territorio del Río Grande de la Magdalena, Dinámicas del clima andino colombiano. Imagen Gran Cuenca Magdalena Cauca, relieve y deforestación 1980-2010 y características fisiográficas según Juan Darío Restrepo de EAFIT. La navegación en el Magdalena, concesionada en 1823 durante el gobierno de Francisco de Paula Santander, apenas se regulariza hacia la década de 1880 y se desarrolla en la década de 1920 con el advenimiento de los ferrocarriles cafeteros. Ya en 1933 el ferrocarril traspasa la nación y en 1947 se incorpora inicialmente a la red ferroviaria nacional y luego al ferrocarril del Atlántico para desplazar del río los vapores cuyos calados superiores a los 2,50 metros limitaban su operación. Más adelante, con el desarrollo de las troncales viales hacia la costa, primero la vía por Planeta Rica y luego la Cava por La Dorada, entra a competir el transporte carretero para terminar con el monopolio de la carga. En 1991, la Constitución Política, mediante el artículo 331, crea la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, encomendándole la recuperación de la navegación y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables de la principal arteria fluvial de la patria. Lo lamentable es que, al adscribirse con Magdalena al Ministerio de Transporte, solo se ha ocupado de la navegación. Ver el Río Grande, la Audiencia Ambiental Caribe de la Procuraduría General de la Nación y el agua en Colombia, ¿qué? Gran Cuenca del Magdalena Cauca en la imagen, usos del suelo entre 1980 y 2000, en documentos de Juan Darío Restrepo de EAFIT. Un camino. El Magdalena, gracias a su posición geográfica en los Andes más septentrionales de América y condición navegable, fue desde tiempos precolombinos ruta de incursión por grupos de las culturas caribes y grupos mesoamericanos hacia el interior de lo que hoy es Colombia y Ecuador. De la misma manera, a principios del siglo XVI, conquistadores españoles como Rodrigo de Bastida en 1501 y Jerónimo de Melo en 1519 usaron el río para adentrarse al interior de un país agreste y de un relieve difícil. Pese a que inicialmente navegó por la cuenca baja el bergatín, una embarcación de 2 palos, el mayor y el trinquete, con bauprés y velas cuadradas,
Los primeros medios que penetraron esta arteria fueron piraguas y champanes, permaneciendo hasta 1820, cuando llegaron los primeros vapores, cuyos buques fueron evolucionando al pasar del uso de la madera al carbón y luego al diésel, 1943. Hoy en día, sabiendo que respecto a la tractomula el río reduce fletes un 50% y el tren un 25%, ¿por qué no implementar un sistema intermodal de transporte con el cual, según el Banco Interamericano de Desarrollo de 2010, gracias a las economías modales, las importaciones y exportaciones que serían entre un 100% y 200%, ver el llanto de Yuma bajo el cielo de Guarinosito y Cuenca Alta de Yuma, el Río Grande de Colombia? Imagen perfil del río Magdalena y curva de caudal versus área de la cuenca con Magdalena IDEAM 2001. En 1536, Gonzalo Jiménez de Quesada partió de Santa Marta para remontar el Río Grande con 600 soldados de infantería, 100 de caballería y varios bergantines. Aguas arriba a 150 leguas en la Tora, a donde tardó para llegar más de un año, dadas las grandes dificultades de aguas y caminos de montes cerrados transitando por la vega del río, asciende a las montañas de la Sierra de Opón, debiendo enfrentar dificultades hasta llegar al altiplano, con una visión deformada del camino recorrido, dadas las penalidades. Y al tiempo que la comitiva de Jiménez de Quesada iba en Boza, además de Federman procedente de Venezuela, quien había remontado el páramo y descendido por el río Fusagasugá, llegaba a Pasca con su tropa en pésimas condiciones. También Belalcázar, proveniente del Perú, llega al mismo lugar para reclamar el mismo escenario como su conquista, produciéndose en 1539 la entrada a Santa Fe de los tres conquistadores y dándose con ello la primera visión del territorio que hoy es Colombia. Ver construyendo paz en el Magdalena Medio, territorio de centralización y autonomía regional. Imagen rutas marítimas y fluviales de la irradiación de la cultura caribe en historia de los pueblos. Ya en tiempos de la colonia, el Magdalena como frontera entre las provincias de Santa Marta y Cartagena, por ser la única vía que comunicaba a Santa Fe de Bogotá con Cartagena de Indias y por ende con Europa, permitirá que el oro, la plata y otros productos secundarios de la región andina llegaran hasta los puertos del Atlántico y de ahí a Europa. Pero el medio tropical andino, transitando el río bajo un sol abrasador, es cálido y malsano. Allí, con sus ciénagas y pantanos, además del tormento de los zancudos y jejenes, las miasmas que se levantan producen fiebres intermitentes y peligrosas. No obstante, con el transcurso del tiempo y el poblamiento, abatido el bosque y desaguados los pantanos, desaparecieron estos inconvenientes al tiempo que las llanuras se han convertido en criaderos de rebaños y en las serranías las malsanas y húmedas selvas alternan con haciendas de café y caña fundadas en las faldas. Ver onda frente a los devenires del desarrollo y retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena. Imagen barco de vapor con sus correspondientes fuentes. Mediante el champán, una embarcación construida con el tronco de un solo árbol y techada con aros de madera elástica cubiertos de palma y manejada por un grupo de 12 a 16 bogas en un viaje tan largo como penoso a lo largo del Magdalena, se transportaban de 12 a 14 toneladas. El trayecto de Barranquilla a Honda tenía una duración de 45 a 60 días. Por estos tiempos en los que también servirá
Igualmente el río durante la independencia, tanto a los ejércitos patriotas como reales para la búsqueda del dominio absoluto y político de la colonia que rompía su yugo. Pero más adelante llegará el vapor, con el cual dicho recorrido solo tardará entre 8 y 9 días en estas naves para carga de 3 pisos abiertos a los vientos y sin baño a bordo, dotadas de un propulsor cuya hélice y rueda laterales giran en la popa sobre un eje fijo. Ver conurbación para el Magdalena Centro y el paisaje cultural cafetero de Colombia, una visión prospectiva. Imagen: champán en el río Magdalena, Colombia, de Ramón Torres Méndez, 1878. La carta. 100 años antes de que el río Magdalena se encontrara conectado al país por todos los medios disponibles, telégrafos, correos, caminos, ferrocarriles y buques de vapor, Alexander von Humboldt, quien había navegado en un champán y efectuado observaciones astronómicas para determinar la latitud y longitud de varios puntos, utilizando observaciones complementarias de Francisco José de Caldas, elabora un mapa del Magdalena. En sus diarios, el naturalista describe un río de selva y cocodrilos comparable con la grandeza de los ríos de los llanos orientales como el Guaviare, el Guainía y el Orinoco. Y en cuanto al mapa del Magdalena, al igual que los demás mapas para el río Magdalena elaborados en el siglo XIX, su territorio se seccionaba en 2 partes: el comprendido entre Bocas de Ceniza y Honda o Neiva, y el de la Cuenca Alta desde allí hasta su nacimiento en el macizo colombiano. Ver Periplo científico de Humboldt por América y Francisco José de Caldas y Julio Garavito Armero. Imagen: carta de Humboldt del Río Grande de la Magdalena, publicado en 1834. Por Bocas de Ceniza, desde antes del alba el descubrimiento, penetraron su desembocadura piraguas caribes y luego carabelas europeas, no solo para buscar productos agrícolas y mineros, sino también con el propósito de descubrir lugares donde asentarse para consolidar su dominio. El mapa del río Magdalena, dibujado en una escala aproximada de 3 a 2 millones y realizado por la Oficina de Longitudes en 1920, da cuenta del dinamismo del transporte y las comunicaciones del río en ese momento. Allí se consigna que con un total de 56 buques de vapor, las compañías transportadoras navegaban en 10 días el recorrido entre Barranquilla o Cartagena y Honda. Esto es, navegando a 8 km por hora río arriba y 18 en dirección río abajo, se pudo establecer un sistema eficiente para el movimiento de carga por un río difícil como lo es el Magdalena, que teniendo a favor un régimen climático bimodal, dada la alta sedimentación, consecuencia de una tasa de erosión 4 veces superior a la del Amazonas y Orinoco, asociada a la pérdida del 80% de las coberturas forestales en la cuenca, su curso resulta divagante. Ver río Cauca en el desarrollo de la región y gobernanza forestal para la ecorregión andina. Imagen: izquierda, mapa del Magdalena de la Oficina de Longitudes 1920, y derecha, drenaje de la gran cuenca del Magdalena. El desarrollo. Los primeros viajadores interesados en la búsqueda de nuevos mercados y de formas de inversión llegaron una vez producida la independencia. Desde mediados del siglo XIX, fruto del redescubrimiento del país mediante el proyecto científico impulsado por el gobierno de la República de la Nueva Granada, conocido como la Comisión Corográfica 1850-1859, gracias al río Magdalena como ruta de conexión al mercado mundial, nuestro país empieza a transitar de una mentalidad con sujeción a los esquemas coloniales a la modernizadora asociada a la expansión y diversificación de sus exportaciones. No obstante,
desde la segunda mitad del siglo XIX, aunque los impulsos modernizadores del régimen liberal y el surgimiento de una economía agroexportadora demandan una regulación de la navegación a vapor por el Magdalena, las 8 guerras civiles e incontables conflictos regionales hacen que la consolidación de dicho medio se dilate hasta concluir la Guerra de los 1000 días e incluso que se entorpezca la navegación a vapor durante las primeras décadas del siglo XX. Ver el Río Grande, su ecosistema y la hidrovía y vida y desarrollo para el territorio del Atrato. Imagen carta de la Nueva Granada dividida en provincias entre 1832 y 1855. Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia, 1890. Con el telégrafo, cuando la transmisión de un mensaje detallado entre Barranquilla y Bogotá tardaba menos de 2 minutos, Colombia pudo contar con una base de más de 1000 puntos calibrados, lo que le permitió a la Oficina de Longitudes confeccionar un mapa levantado con técnicas astronómicas de cosmografía antes de que se consolidara el uso de la fotografía aérea para cartografiar con detalle y continuidad áreas pequeñas y desarrollar la topografía a gran escala. Con ello, los actuales mapas del río Magdalena, además de enseñar sus vertientes, permitiendo espacializar los usos del suelo en sus valles y vertientes, y se entiende el territorio como una construcción social e histórica, además de expresar en ello los asuntos ambientales, permiten aplicar las consecuencias para sus habitantes de la extracción de hidrocarburos y minerales o del conflicto armado colombiano que lo ha convertido en un espacio de despojo y de desigual desarrollo. Ver navegando el Río Grande de la Magdalena y una mirada al contexto regional. Imagen arriba, Río Magdalena 1950. Abajo, Macondo, barco de vapor, Río Magdalena. Actualmente, un total de 6.381.000 colombianos habita en los 125 municipios de la ribera del río Magdalena. No obstante, la macrocuenca Magdalena-Cauca, con una extensión de 273.459 kilómetros cuadrados, de la cual 199.294 son de la cuenca del Magdalena, es la región más importante de Colombia. En ella aparecen grandes centros poblados como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y en su proyección a través del Canal del Dique, Cartagena. En ella el Alto Magdalena abarca 597 kilómetros desde el nacimiento del río en la laguna del Magdalena, Cauca, ubicado en el páramo de las Papas, a 3.327 metros sobre el nivel del mar, hasta Honda, Tolima. El Magdalena Medio comienza en Honda y avanza 552 kilómetros hasta el Banco Magdalena, a 33 metros sobre el nivel del mar, en la desembocadura del río Cesar, y el Bajo Magdalena, donde la longitud del río es de 379 kilómetros desde el banco hasta la desembocadura del río en Bocas de Ceniza y en la bahía de Cartagena a través del Canal del Dique. Ver Colombia intermodal, hidrovías y trenes y nuestro frágil patrimonio hídrico. Imagen zonificación de la cuenca del río Magdalena en documentos de trabajo sobre economía regional y urbana del Banco de la República. Según el Censo Nacional Agropecuario 2014, la cuenca del Magdalena cuenta con 6.306.349 hectáreas de área rural distribuida en 369.090 unidades productivas UP. De estas, el 83% son unidades de producción agropecuaria UPA y 17% unidades de producción no agropecuaria UPNA. Solo para la producción agropecuaria los municipios ribereños cuentan con 4.169.598 hectáreas, de las cuales el 52,4% se considera área en pastos, el 18,3% agrícola, el 28,9% rastrojos y el 0.4% con ocupación de maquinaria agrícola.
De acuerdo con la distribución del área por municipio, Huila concentra el 35,36% del total de área agrícola, Bolívar 21,06%, Tolima 14,74% y Santander 10,72%. La planificación de uso agrícola muestra que el área en cultivos en la cuenca del río representa 84,3%, el área en descanso 13,8% y el área en barbecho 1,9%. El Alto Magdalena es la subregión que mayor área destina a los cultivos, 338.307 hectáreas, seguida por el Medio y Bajo Magdalena, que tienen 154.776 hectáreas y 148.356 hectáreas respectivamente. Ver Magdaleneando hasta el Tolima Grande y Colombia Tropical y el agua que imagen transporte por la hidrovía del Magdalena con remolcador y barcazas en un convoy con arreglo R2B. Epílogo. A raíz de la importancia de recuperar la navegabilidad por el río Magdalena, se hace importante revisar el desempeño del río en los últimos tiempos. Mientras entre 2008 y 2018 los pasajeros pasaron de 1.582.624 a 1.143.745 usuarios, el ganado varió de 14.664 a 21.113 cabezas y los hidrocarburos y afines de 1.643.616 toneladas a 3.151.335 toneladas. Con lo anterior, toda la carga movilizada por el río, donde predominan los hidrocarburos, cuyo principal destino es Cartagena, en esa década pasó de 2.081.679 a 3.389.942 toneladas. Dado lo anterior, surge la pregunta: ¿qué se podrá movilizar por el río cuando agotemos nuestras precarias reservas de petróleo? La respuesta estará en la extensión de la hidrovía hasta el Tolima Grande y en la implementación de un sistema intermodal soportado en trenes e hidrovías que, en lugar de competir como lo han venido haciendo, se complementen y donde no se privaticen las economías modales del río, implementando alianzas público-privadas en lugar de acometer dragados como obras públicas, ya que los ahorros que serían del 40% para los grandes centros de producción y consumo de la región andina se traducirían en incrementos del PIB y del empleo. Ver corredor bimodal cafetero, un tren y una ferrovía y girasoles para la ecorregión cafetera. Imagen departamentos en la Gran Cuenca, puertos del Magdalena, Mintransportes y carga en hidrocarburos carboníotros 2002-2011 en la República. Finalmente, para recuperar integralmente el río, además de una declaratoria que lo haga sujeto de derechos bioculturales en toda su extensión y de reconocer su valor excepcional como patrimonio cultural y natural de la humanidad, urge la planeación concertada con los actores sociales para trascender los intereses nacionales. El desafío parte de los impactos favorables de la hidrovía sobre el transporte carretero, dado los beneficios muy superiores en el largo plazo resultantes de estructurar de forma sistémica e integrada los desplazamientos de carga por medios y modos más eficientes. El otro tema para la agenda hasta ahora olvidado se relaciona con el medio ambiente, la preservación del patrimonio ictiológico y del hábitat de los anfibios y de otras especies como las aves que dependen del río, y de la importancia de la subienda para las comunidades de pescadores que ya no encuentran su sustento dado el deterioro de los ecosistemas. Además de una reducción de la pesca al 10% en 30 años, también se ha causado el blanqueamiento del 80% de los corales en los arrecifes de Islas del Rosario y entre Cartagena y Santa Marta. Ver Foro Regional del Agua, el Río Grande, retos y opciones, y el ocaso del bosque andino y la selva tropical. Imagen Río Magdalena, hidrovía y corredor férreo del Cauca y olla hidrográfica en blog de Gonzalo Duque Escobar. Por último,
Si queremos recuperar el Río Grande, debemos empezar por la Gran Cuenca, donde se han perdido 3/4 partes de los bosques de niebla, cuya extensión llegó a 9,7 millones de hectáreas y donde solo resta el 8% de una similar extensión de bosques secos. La consecuencia de una deforestación que ha reducido a menos del 10% los bosques que existieron inicialmente se traduce en una tasa anual de erosión de 630 toneladas por kilómetro cuadrado en la Gran Cuenca Magdalena-Cauca, lo que explica una carga de sedimentos de 150 millones de toneladas año, 66% aportados por el Magdalena y 34% por el Cauca. Si sumamos a la sedimentación el impacto de la contaminación con mercurio y de la carga aportada por aguas residuales urbanas y del sector agropecuario, la pérdida de la función reguladora de las crecientes por degradación del sistema de ciénagas, como en la depresión Momposina, se traduce en inundaciones y daños en el canal del dique. Siendo así, ¿por qué no recuperar, además de la navegación, el paisaje y los ecosistemas? Urge entonces priorizar la implementación del plan de ordenamiento de la cuenca del río Magdalena ya formulado, que incluye la subcuenca del río Cauca y cuyos principales ejes de trabajo son reforestación, contaminación de las aguas y restricciones artificiales de caudales, mirando la gran cuenca y no solo el río Grande, con un enfoque biocéntrico. Ver del antropocentrismo al biocentrismo y el río Cauca en el desarrollo de la región. Imagen deltas y estuarios asociados al río Magdalena en IME Editores. Gracias por Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ponencia para el seminario Itinerario Cultural del Río Grande de la Magdalena, apropiación social y cultural del río para su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, de la Cátedra UNESCO, diciembre 2 y 3 de 2021. Portada: El paso del Magdalena en Guataquí, Eduard André. Contraportada: Vapores remontando los rápidos del Salto de Honda, en Fotografías antiguas y personajes del Tolima. Documentos Museo Zamoga de la Universidad Nacional y de la Cátedra UNESCO. Fuentes bibliográficas y de consultas 1 de 3. Análisis multitemporal 2016-2018 del cauce del Magdalena, Puerto Salgar La Dorada, con imágenes de radar. Amenaza climática en el trópico andino. Aproximaciones para la evaluación ambiental de los complejos cenagosos en el marco de la depresión Momposina. Área inundable del canal del dique. Balance hídrico y sedimentológico del canal del dique y sus efectos. Colombia anfibia, un país de humedales. Colombia tropical y el agua que. Colombia intermodal, hidrovías y trenes. CTS, economía y territorio. Destrabando las arterias, el impacto de los costos de transporte en el comercio de América Latina y el Caribe. Deltas y estuarios del Caribe colombiano. El nuevo reino de Granada. El río Grande, retos y opciones. El río Magdalena desde las representaciones de los viajeros 1850-1882, transitar para representar para domesticar. Fundamentos culturales coloniales de la modernidad en la República de Colombia. Geografía económica de los municipios ribereños del Magdalena. Gonzalo Jiménez de Quesada. Hay que extender la hidrovía del Magdalena. Historia del nuevo reino de Granada. Fuentes bibliográficas y de consulta 2 de 3. La expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada por el río Magdalena y el origen del nuevo reino de Granada 1536-1537. La navegación a vapor por el río Magdalena. Lo que está en juego con el canal del dique. Los bogas del río Magdalena en la literatura decimonónica. Relaciones de poder en el texto y en el contexto. Los exploradores españoles del siglo XVI, vindicación de la acción. Los sedimentos del río Magdalena, reflejo de la crisis ambiental, magdaleneando hasta el Tolima Grande. Manual de hidrología para obras viales basado en el uso de sistemas de información geográfica. Manual de geología para ingenieros. Mapa del río Magdalena, Colombia. Modelación hidrológica e hidráulica acoplada de la cuenca media y baja del río Magdalena.
Navegando el río Grande de la Magdalena, nuestro frágil patrimonio hídrico. ¿Para dónde va el río Magdalena? ¿Para dónde va el Magdalena? Elementos sobre logística y transporte verde. Plan de manejo de la cuenca Magdalena-Cauca. Plan estratégico Macrocuenca Magdalena-Cauca. Plan maestro fluvial de Colombia. Fuentes bibliográficas y de consulta 3 de 3. Planes de seguridad del agua, fundamentos y perspectivas de implementación en Colombia. Planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad. Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico. Primeras incursiones de conquista por el río Grande de la Magdalena. Propuesta metodológica para la definición del límite de la ronda hidráulica de la cuenca media del río Magdalena. Reporte de avance del Estudio Nacional del Agua. Río Cauca, la geografía económica de su área de influencia. Río Grande de la Magdalena, una historia de exploradores, riquezas y disputas. Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua. Transporte de sedimentos en suspensión en los principales ríos del Caribe colombiano. Magnitud, tendencia así, variabilidad. Un río difícil, el Magdalena, historia ambiental, navegabilidad y desarrollo. Memorias. Una visión del recurso agua desde la dinámica fluvial. Variabilidad de las anomalías de caudales medios mensuales con el área de la cuenca. Variabilidad climática y cambio climático en Colombia. Vulnerabilidad de las laderas de Manizales. Zonas de reserva forestal en Colombia. Zonas hidrogeológicas homogéneas en Colombia. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional. Primera página, ahí vemos temas como clima extremo, desastres y refugiados, dinámicas del clima andino colombiano, el territorio del Río Grande de la Magdalena y enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2. Vemos temas como Hidroituango, una lectura de la crisis, Manizales, política pública ambiental, gobernanza forestal para la ecorregión andina, la gran cuenca Magdalena-Cauca, muelle de Tribugá, es posible el desarrollo sostenible, paisaje y región en la tierra del café y vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero, entre otros. Gracias.